Se negaron a verlo como algo más que un simple piloto. Cuando se dieron cuenta de quién era realmente, ya había apretado el gatillo de su caída. Jordan Richardson salió de su auto, ajustando los puños de su traje azul marino a medida. El estacionamiento de la sede de Skylink Airways en San Luis, Missouri, estaba casi lleno, una señal de cuántos ejecutivos había dentro. La reunión de hoy no se suponía que fuera algo extraordinario, solo otra revisión trimestral, una oportunidad para él y los demás accionistas para discutir las finanzas, planes de expansión y políticas internas, pero en el momento en que se acercó a la entrada principal, lo sintió. Comenzó como siempre lo hizo. El guardia de seguridad en la puerta principal lo miró. Luego inmediatamente miró más allá de él, como si esperara que alguien más lo siguiera. Jordan estaba acostumbrado a que eso lo pasaran por alto. Subestimado, pero lo que pasó después fue diferente. Una mujer joven en el mostrador de recepción, veintitantos como mucho, apenas levantaba la vista de su teléfono. Antes de que sus ojos se posaran sobre él, sus cejas se arquearon ligeramente, como si ya hubiera tomado una decisión sobre. ¿Quién era él? Las entregas van por atrás, dijo volviendo a su pantalla. La expresión de Jordan no cambió, pero su agarre en su maletín se hizo más fuerte. Exhaló por la nariz estudiándose a sí mismo. No estaba de humor para esto. No estoy aquí para una entrega, dijo manteniendo su voz tranquila. La recepcionista le dio otra mirada. Esta vez había algo casi presumido en la forma en que sus labios se curvaron. Vaya, bueno, ¿eh? Las solicitudes de mantenimiento se manejan en línea. Jordan parpadeó. No llevaba uniforme, no estaba sosteniendo un paquete, estaba vestido como cualquier otro ejecutivo, caminando por esas puertas, pero ella todavía vio algo más. Estoy aquí para la junta de accionistas. Aclaró que su paciencia se estaba agotando. Algo se movió en la habitación. La sonrisa de la recepcionista se desvaneció. Algunos empleados que estaban cerca se giraron ligeramente. Sus conversaciones se calman. Un hombre con traje gris, un gerente de nivel medio. Jordan Guest estaba cerca de los ascensores. Sus ojos oscilaban entre Jordan y la recepcionista. Curiosidad mezclada con algo más. La recepcionista vaciló. Luego cogí el teléfono del escritorio. Déjame comprobar eso. Jordan sabía exactamente lo que estaba por suceder. Lo había visto antes. Cuando la gente no podía reconciliar sus suposiciones con la realidad, se estancaron. Ellos adivinaron que buscaban un escape. Un hombre de mediana edad con una chaqueta de Skylink Airways se acercó. En ese momento, mirándose entre ellos, era claramente uno de los tipos corporativos que había estado en la empresa durante años, alguien que probablemente se consideraba progresista, como el tipo de chico que no tenía un hueso sesgado en su cuerpo. ¿Todo bien aquí?, preguntó dirigiendo la pregunta a la recepcionista. Ella dudó. Dice que está aquí para la junta de accionistas. Las cejas del hombre se alzaron ligeramente mientras se giraba hacia Jordan. Observando su apariencia y estás, Jordan encontró su mirada, su voz aguda y clara. Jordan Richardson, la reacción fue inmediata. El color desapareció del rostro del hombre. Sus labios se separaron ligeramente y Jordan prácticamente podía oír las ruedas girar en su cabeza. El nombre significaba algo para él. Jordan llevaba 20 años en Skylink. Había volado algunas de las rutas más complejas, entrenó a decenas de nuevos pilotos y jugó un papel directo en la expansión de la aerolínea. Más que eso, había invertido millones. Su participación en la empresa era significativa, no solo simbólico, y sin embargo, en este momento nada de eso importaba. Me disculpo. El señor Richardson, el hombre, tartamudeó. Debe haber habido algún tipo de malentendido. Los labios de Jordan se torcieron.
en algo que no era del todo una sonrisa. Estoy seguro de que hubo. La recepcionista estaba sentada rígidamente en su escritorio, sus dedos flotando sobre el teclado. Ella no lo miró. La habitación permaneció tensa como si todos estaba esperando a ver qué pasaría después. Pero Jordan no tuvo tiempo para dramatismos. Pasó junto a ellos y se dirigió hacia los ascensores, sus zapatos lustrados haciendo ruido contra el suelo de baldosas. La conversación detrás de él se reanudó en murmullos silenciosos, pero una cosa estaba clara. Sabían quién era ahora, pero sabiendo su nombre no lo salvaría de lo que vendría. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 12 y Jordan entró en el ala ejecutiva de Skylink Vías Aéreas. El pulido, los pisos de mármol reflejaban la iluminación fluorescente de arriba, y el aire transportado el sutil zumbido de las conversaciones susurradas y el ruido de los teclados. Algunas cabezas se volvieron cuando pasó, algunas caras tenían reconocimiento, otros malestar. Él sabía exactamente por qué. Estos pasillos lo habían visto antes, pero solo en roles limitados como piloto, no como propietario, como empleado, no como inversor. Llegó a la sala de conferencias con paneles de vidrio y empujó la puerta sin dudarlo. Dentro, 6 hombres y 3 mujeres estaban sentados alrededor de una larga mesa brillante, murmurando entre ellos. Eran el tipo de personas que habló en tonos mesurados, que vestían trajes caros, pero sin etiquetas con su nombre. El tipo de gente a la que no le gustaban las sorpresas. Un hombre en la cabecera de la mesa, director de operaciones de Douglas Fairchild de Skylink, estaba en medio de una frase cuando notó que Jordan entraba. Le falló la boca entreabierta, sus ojos azules se abrieron y su confusión apenas disimuló. Richardson Douglas se recuperó rápidamente. Resultó y se recuperó. Jordan sacó una silla y se sentó, colocando su maletín sobre la mesa con deliberados cierres de metal, pero no apartó la mirada del director de operaciones. ¿Por qué no?, preguntó Jordan. Su voz suavizó el silencio que se extendía sobre la mesa. Douglas se movió ligeramente juntando las manos. Bueno, quiero decir, tu asistencia no fue confirmada. Jordan lo interrumpió. No necesito confirmarlo. Tengo una participación sustancial en esta empresa. Cuando se toman decisiones que afectan mi inversión, hago mi negocio estar aquí. Una de las mujeres, una ejecutiva financiera llamada Linda Greer, se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa educada. Por supuesto, señor Richardson, estamos felices de tenerte. Simplemente asumimos que estabas ocupado con otras tareas. ¿Cómo volar tus aviones?, preguntó Jordan. Arqueando una ceja y una risa incómoda recorre la habitación. Pero él no estaba sonriendo. Dejó que el silencio se sentara. Deja que el peso se asiente sobre ellos. Sabía que no estaban acostumbrados a que los llamaran directamente. Especialmente no por alguien como él. Finalmente Douglas exhaló y se reclinó en su silla. Frotándose bien la mandíbula, dijo cambiando de tema. Ya que estás aquí, supongo querrá una actualización sobre nuestra estrategia operativa. Avanzando, Jordan inclinó la cabeza. Primero, me gustaría una actualización sobre algo más. Douglas parpadeó. ¿Lo cual es? Jordan metió la mano en su maletín y sacó un documento básico cuidadosamente apilado. Lo deslizó por la mesa hacia Douglas. El director de operaciones dudó antes de contestar, tan pronto como leyó la primera línea. Su rostro se puso rígido. Era un informe detallado, no sobre finanzas. No se trata de expansión, sino sobre denuncias de discriminación presentadas por empleados, pilotos, asistentes de vuelo. Todo el personal de mantenimiento cita un sesgo sistémico en múltiples niveles de la empresa. Jordan observó cómo Douglas tragaba saliva. Hojeando las páginas, la habitación que se había llenado del crujido de papeles y la tos ocasional, hace apenas unos momentos, ahora estaba inquietantemente silencioso. Finalmente, Douglas dejó el paquete.
exhalando lentamente, esta es toda una acusación. No es una acusación, corrigió Jordan. Es un hecho documentado. Que uno de los otros ejecutivos, Mark Waller, el vicepresidente de operaciones, se burló. Mira, Jordania dudó y luego reformuló. Señor Richardson, este es el negocio de las aerolíneas. Contratamos en base a experiencia y habilidad. No tenemos tiempo para agravios sociales. La mandíbula de Jordan se apretó y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Entonces estás diciendo las decenas de denuncias presentadas por sus propios empleados. Quejas que nunca abordaste. Son solo quejas. Mark dudó. Jordan no le dio tiempo a recuperarse. Déjame decirlo de otra manera. Si estas quejas fueran de tu hijo, tu hija, seguirían siendo solo agravios. Marcus no respondió. Jordan dejó eso en el aire antes de enderezarse. Te sugiero que eches otro vistazo a ese informe, porque esto ya no es solo un asunto interno. La frente de Douglas se arrugó. ¿Qué quieres decir? Jordan golpeó la mesa con 2 dedos, lento y deliberado. Quiero decir, he estado observando esta empresa desde dentro. Durante años he visto cómo promocionas, cómo evalúas, cómo desestimas, y ya he tenido suficiente. La habitación se tensó. Douglas exhaló bruscamente. Señor Richardson, ¿qué es exactamente lo que quiere? Las siguientes palabras de Jordan hicieron que toda la mesa se pusiera rígida. Lo que quiero, dijo, está a punto de cambiar el futuro de Skylink Airways. Pero no tenía ni idea cuán profundo estaba a punto de ser el impacto. El peso de las últimas palabras de Jordan todavía flotaba en el aire. Los ejecutivos en la mesa intercambian miradas, pero nadie habló primero. Eso era lo que pasaba con el poder. La mayoría de las personas en la habitación solo estaban cómodas cuando eran ellos quienes lo empuñaban. En este momento, Jordan era el que tenía todas las cartas. Douglas Fairchild, director de operaciones, fue el primero en moverse en su asiento. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa. Un tic nervioso que traicionó su intento de mantener una cara neutral. Señor Richardson, comenzó, nos tomamos estos asuntos muy en serio. Si ha habido algún descuido en nuestra contratación o procesos de promoción, estamos más que dispuestos. A Jordan levantó una mano para detenerse. Douglas congeló que los descuidos no son el problema. Un descuido es olvidarse de incluir a alguien en un correo electrónico. Lo que estoy viendo es negligencia intencional. La temperatura en la habitación bajó unos grados. Jordan recurrió a Linda Greer, el ejecutivo. Finanzas, y pasar a una de las páginas del informe. Linda, dime algo. ¿Por qué de los 428 pilotos actualmente empleados por Skylink Airways, menos del 6% son negros? Los labios de Linda están apretados. Miró a Douglas como si buscara refuerzos. Jordania continuó antes de que pudiera llegar a una cuidadosa respuesta corporativa. ¿Y por qué en los últimos 5 años, de todos los ascensos internos a capitán, se dio 0 a los pilotos negros? OMS tenían más horas de vuelo que sus homólogos blancos. Un cambio en la atmósfera. Los ojos se abrieron y la garganta se aclaró. Nadie quería ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. Jordan se reclinó. Te diré por qué. Porque la cultura que has construido, quieras admitirlo o no, nunca fue diseñado para ser justo. Mark Waller, vicepresidente de operaciones, finalmente quebrado, dejó escapar una breve risa irritada y sacudió la cabeza. Jordan, señor Richardson. Vamos, este tipo de números existen en todas partes. Es la industria. Jordan inclinó ligeramente la cabeza. ¿Es Mark Scoft? Sí. Mira, esto se trata de calificaciones. No somos carreras. Elegimos a los mejores. Si los mejores pilotos son blancos, ¿qué quieres que hagamos? Bajar nuestros estándares. Un suave murmullo de acuerdo pasó a través de la mesa. Silencio sutil,
Pero ahí Jordan sintió que algo afilado le atravesaba el pecho. Había escuchado variaciones de este argumento toda su carrera. Siempre estaba disfrazado con diferentes palabras, envuelto en lenguaje corporativo, revestido de profesionalismo. Pero en el fondo siempre fue la misma excusa. Jordan asintió lentamente. Interesante. Metió la mano en su maletín de nuevo, sacando otra pila de papeles. Esta vez, un tipo diferente de reportaje. Lo deslizó por la mesa justo enfrente de Mark. Tenía el presentimiento de que alguien diría eso. Dijo suavemente: tenía una firma independiente, realicé una comparación de datos sobre sus tendencias de contratación. Durante la última década, esto es lo que encontraron. Mark frunció el ceño, pero recogió el documento. Sus ojos escanearon las primeras páginas. Luego su postura cambió. Jordan observó cómo se daba cuenta. Ese es un desglose de cada solicitante de Skylink Aerolíneas en los últimos 10 años, y lo que verás, Jordan continúa, es eso. Los solicitantes negros tuvieron un promedio de horas de vuelo más alto que los solicitantes blancos que fueron contratados por encima de ellos. También verás eso en múltiples ocasiones. Los pilotos negros experimentados fueron ignorados para el ascenso, a favor de pilotos blancos con menos horas de vuelo. Más pruebas de simulador fallidas y evaluaciones más débiles de los supervisores. Marcas en la garganta. Jordan le dio un segundo para asimilar antes de dar el empujón final, y para que quede claro, dijo, voz como acero: esta no es solo mi conclusión. Esto fue analizado de forma independiente. Y si puedo verlo, puedes apostar tu trasero que un periodista de investigación también lo vería. Entonces dime, ¿qué crees que pasará cuando se publique este informe? Silencio. Douglas tragó. Fuerte su mano aplastada contra la mesa. Jordania escucha. Ningún Jordan intervino, tú escuchas. Su voz era medida, pero ahora había una agudeza en ello, un control que no estaba dispuesto a dejar escapar. Durante años jugué según las reglas. Me quedé callado, dejé pasar las cosas, porque pensé que tal vez si me demuestro a mí mismo, tal vez si trabajo el doble de duro, las cosas cambiarán. Sacudió la cabeza. Pero no lo hicieron. Jordan puso ambas manos sobre la mesa. E inclinarse ligeramente hacia adelante, este informe tocó la pila de papeles. Esto es solo el comienzo. Porque ya terminé de esperar a que esta empresa se arregle sola. Lo dejó flotar en el aire, viendo cómo la realidad de la situación se hundió en la habitación, pero todavía no se dieron cuenta lo mal que estaban a punto de ponerse las cosas. La tensión en la sala de juntas era asfixiante. Nadie habló. Nadie se atrevió a mirar a Jordan directamente a los ojos. El peso de los hechos fríos y duros se sentó frente a ellos, y por una vez no había jerga corporativa detrás de la cual esconderse. Douglas Fairchild se movió incómodo, sus dedos moviéndose contra la mesa. Mira, Jordania. Reconocemos que estos números no son buenos. Jordan inclinó la cabeza. ¿No es bueno? Dejó escapar un breve suspiro. Douglas, estos números no solo se ven mal, son malos y no son solo números. Su gente, experiencia calificada, profesionales que fueron ignorados, porque esta empresa funciona con lo mismo de siempre. Sistema cansado que protege a personas como tú. Los labios de Douglas se apretaron. Está bien, dijo lentamente. Con cuidado. Entonces, cuéntanos, ¿qué quieres? Jordan no respondió de inmediato. En cambio, dejó que sus ojos recorrieran los rostros sentados a la mesa. Estas personas, ejecutivos que tenían poder real, habían pasado toda su carrera a tomar decisiones que impactaron vidas sin tener que mirar esas vidas a los ojos. Ahora no tenían otra opción. Jordan se enderezó cuando habló. Su voz era tranquila, pero había un tono tenso. Ahora estoy sacando mis acciones. Pasó un solo segundo. ¿Y entonces qué? Linda Greer, la ejecutiva financiera,
se sentó tan rápido que su silla casi se desliza hacia atrás. Jordan, espera. No, su tono era agudo e inquebrantable. Tuviste tu oportunidad. Invertí en esta empresa porque creí en ello. Puse mi dinero aquí porque pensé que estábamos construyendo algo mejor, exhaló, sacudiendo la cabeza. Pero lo único que hicimos fue construir una casa sobre cimientos podridos. La mandíbula de Douglas se apretó. No seamos precipitados. La expresión de Jordan se oscureció. Erupción. Golpeó la pila de informes frente a él. Ignorar esto durante 10 años fue imprudente. Tratar a pilotos como yo como desechables. A pesar de que nuestra experiencia fue precipitada viendo alejarse a profesionales cualificados porque estaban hartos de demostrar su valía 2 veces, fue imprudente. Se inclinó hacia adelante. No estoy siendo imprudente. Estoy siendo estratégico. Douglas abrió la boca para protestar. Pero Jordan no había terminado. No solo estoy sacando mi dinero. Estoy tomando este público. El aire cambió. Todos se congelaron. Marcus Waller, que había estado en silencio durante los últimos minutos, Jordania visiblemente tensa. Hablemos de esto. No hay necesidad de traer a los medios. Jordan arqueó la frente. ¿Por qué no acabas de decir que esto no se trata de raza? Acabas de decir que contratas a los mejores. Entonces, ¿cuál es el problema? Nadie tenía una respuesta para eso. Jordan continuó, porque a mi modo de ver, si no hay nada que ocultar, no te importaría quién. Vio estos datos. Volvió a tocar la pila de informes, pero el hecho de que no quieres que esto salga a la luz, eso me dice todo lo que necesito saber. Douglas exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Jordania, escucha. Skylink está creciendo. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados. Tenemos una reputación que mantener. ¿Sabes qué pasa si los inversores se asustan? Jordan lo miró fijamente. Oh, sé exactamente lo que pasa. El momento se estiró. Luego dijo las palabras que hicieron palidecer a Douglas. Ya he hablado con varios inversores clave. La voz de Jordan era firme, controlado, mortal. Les dijo todo. Les mostró los números. Algunos de ellos están tan disgustados como yo. A otros no les importa la moralidad, pero sí les importa la mala prensa. Silencio. El rostro de Linda perdió todo color. Jordan, ¿cuándo lo hiciste esta mañana? Una pausa de bajo peso se instaló en la habitación. Jordan podía verlo ahora, la forma en que se dieron cuenta todos a la vez. La decisión ya estaba tomada. Los labios de Douglas se abrieron, pero no salieron palabras. Su mano se apretó en un puño sobre la mesa. Jordan lo estudió por un segundo. Luego, con la facilidad de quien acaba de ganar un juego, nadie más sabía que estaban jugando, se puso de pie. Te sugiero que empieces a redactar declaraciones ahora, dijo cerrando su maletín, porque una vez que esto se haga público, Skylink estará en caída libre. Se volvió hacia la puerta. Douglas se cayó desde su asiento. Jordan, espera. Jordan hizo una pausa y Douglas inhaló bruscamente. Con la mandíbula apretada, tiene que haber otra manera. Jordan miró por encima del hombro. Tenías otra manera y elegiste no tomarla. Se fue sin decir una palabra más y que vino después sería el comienzo de la caída de Skylink cuando Jordan salió de la sede de Skylink Airways. Las ruedas ya estaban en movimiento. Llegó la primera llamada de los inversores. Incluso antes de llegar a su coche, Thomas Klein, un accionista importante, se había enterado de la reunión interna y quería saber si los rumores eran ciertos. Jordan no se anduvo con rodeos. Son verdad, dijo claramente parado en el estacionamiento con su teléfono pegado a su oreja. Y te garantizo que va a empeorar. Klein se quedó en silencio por un momento. ¿Cuánto peor? Jordan miró su reloj. Dale 48 horas y no se equivocó esa noche. Una filtración confidencial afectó a varios medios de comunicación.
Una información privilegiada anónima, aunque Jordan sabía exactamente quién había avisado a Bloomberg, Forbes y CNN sobre el informe sobre discriminación racial dentro de Skylink. La historia aún se estaba desarrollando, pero los titulares hablaron por sí solos. Un denunciante expone el historial de parcialidad de Skylink Airways en prácticas de contratación y promoción. Skylink Airways, acusada de discriminación sistémica. Accionista importante retira inversiones. El CEO permanece en silencio mientras Skylink enfrenta una reacción violenta sobre supuestas disparidades raciales en la fuerza laboral. El mercado de valores reaccionó de inmediato. Al mediodía del día siguiente, las acciones de Skylink habían caído un 14%. Un éxito que nadie en la empresa había visto venir. El pánico invadió al ejecutivo y se apresuró a contener las consecuencias. Pero ya era tarde. La historia ya era viral, inundando las redes sociales con pilotos, asistentes de vuelo y trabajadores de aerolíneas compartiendo sus propias experiencias con la empresa. Luego vinieron las demandas al final de la semana. 3 ex empleados habían presentado demandas por discriminación contra Skylink Airways, citando despido injustificado y obstrucción de carrera. Los analistas legales ya predecían una demanda colectiva. Traje y Jordania Jordan estaba viendo cómo todo se desarrollaba exactamente como esperaba. Pero fue la conferencia de prensa la que selló el destino de Skylink. La escena fuera de la sede de Skylink fue un frenesí mediático. Reporteros apiñados detrás de barricadas de acero. Cámaras parpadeando, como Douglas Fairchild. El COO subió al podio. Su comportamiento polaco habitual estaba resquebrajado. Parecía agotado por el peso de los últimos días. Claramente presionándolo, Jordan se mantuvo a distancia, brazos cruzados mirando. Douglas se aclaró la garganta. «Buenas tardes», empezó su voz tensa. «Quiero abordar las recientes acusaciones sobre prácticas de contratación en Skylink Airways. Déjenme ser claro, nuestra empresa no y nunca tolerará la discriminación de ninguna forma». Jordan casi se rió. Douglas continuó. Leer una declaración cuidadosamente preparada. Estamos llevando a cabo una investigación interna exhaustiva. Y Tener contrató una junta de revisión independiente para evaluar nuestras prácticas de traducción. Nos atraparon y ahora estamos luchando. Pero lo que nadie esperaba fue el momento en que un periodista lo interrumpió. Señor Fairchild, periodista del Washington Post. Interrumpido, ¿sabes que hay varios Skylink? Los empleados ya confirmaron sus experiencias de discriminación en el registro algunos. De ellos incluso afirman que informaron sus inquietudes a RRH hace años y fueron ignorados. ¿Los estás llamando mentirosos? Douglas dudó que la vacilación le costó todo. Los medios olieron sangre. Los periodistas empezaron a gritarse unos a otros, exigiendo respuestas. La rueda de prensa se salió de control en tiempo real en cuestión de horas. El clip de Douglas tartamudeando, sudando, esquivar preguntas estaba en todo Internet. Por la mañana se habían retirado más patrocinadores. Por la tarde, varias asociaciones de alto perfil habían roto lazos. Al final de la segunda semana, Skylink había perdido más del 40% de su valor en bolsa. La junta directiva no tuvo otra opción. Douglas se vio obligado a dimitir. Otros altos ejecutivos siguieron. Y así sin más, Skylink Airways estaba en caída libre. Jordan estaba en su oficina, viendo cómo se desarrolla la cobertura de noticias. Había hecho lo que vino a hacer. Había expuesto la verdad. Pero esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de algo mucho más grande. Pero la conversación que había comenzado, eso estaba lejos de terminar. El golpe final a Skylink Airways llegó un lunes por la mañana a un expediente judicial. Confirmó que una demanda colectiva
Había sido aprobado no solo por antiguos empleados, pero de los pasajeros, quienes afirmaron que también habían enfrentado discriminación mientras volaba con la aerolínea. Jordan se sentó en un café cerca del Aeropuerto Internacional Lambert, bebiendo su café negro, mientras su teléfono vibraba con otra notificación. Las acciones de las aerolíneas se habían desplomado otro 12% durante la noche. Había visto este tipo de caída antes, pero nunca tan personalmente. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. «Pensé que te encontraría aquí». Jordan levantó la vista y vio a Lisa Beckett, un periodista de aviación que había estado siguiendo el caso desde el principio. Ella dejó su bolso frente a él y arqueó una ceja. «No pareces demasiado sorprendido». Jordan sonrió. «Siempre apareces cuando hay una tormenta». Lisa se encogió de hombros. «¿Qué puedo decir? Persigo la verdad». Ella se inclinó un poco. «Pero dime algo. Ahora ese niño justo ha salido. Ahora que Skylink está prácticamente terminado. ¿Sientes que has ganado?» Jordan exhaló lentamente, haciendo rodar su taza de café entre sus manos. Esto nunca se trató de ganar. Lisa lo estudió. Y luego, ¿de qué se trataba? Jordan se reclinó. Había pasado años observando. Pilotos talentosos, pilotos que se ganaron su lugar dejarse de lado. Había pasado años viendo cómo las puertas permanecían cerradas. No importa cuánta experiencia haya tenido alguien, se trataba de romper un ciclo, dijo finalmente Lisa. Inclinó la cabeza y «¿Crees que lo hiciste?» Jordan pensó que Skylink nunca se recuperaría. Eso era seguro. El nombre estaba demasiado empañado. Los inversores ya se habían retirado. Otras aerolíneas se apresuraron a distanciarse, publicar declaraciones sobre el compromiso con la diversidad e igualdad de oportunidades, cosas que deberían haber estado haciendo todo el tiempo. Arreglaría todo. No, pero había forzado una conversación que ya no se puede ignorar. Miró a Lisa directamente a los ojos. «Creo que les hice escuchar». Lisa asintió como si esa respuesta tuviera mucho sentido. Ella sacó su libreta. «Bueno, si tienes tiempo, me encantaría recibir una cotización final tuya». Antes de enviar mi paz, Jordan miró su reloj. Tenía que tomar un vuelo pronto, pero esto valió la pena. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Escribe esto». Hizo clic en su bolígrafo esperando. La voz de Jordan era firme. «El poder solo queda en manos de unos pocos, si el resto de nosotros lo permitimos». Lisa hizo una pausa. Luego garabateó las palabras cuando volvió a mirar hacia arriba. Su expresión había cambiado. Había comprensión allí. Ahora cerró su libreta. «Esa es una gran cita que Jordan fumó. Es la verdad». Se puso de pie arrojando algunos billetes sobre la mesa antes de agarrar su maletín. Lisa lo miró por un segundo antes de llamarlo. «Entonces, ¿qué sigue?» Jordan se volvió hacia la puerta. Siguió volando y con eso él salió, porque nunca se trató solo de una empresa. Esto fue sobre el cambio. Eso duraría mucho después de que él se fuera. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionar cómo son las cosas, entonces ese es exactamente el punto. El verdadero cambio no ocurre cuando nos quedamos en silencio. Sucede cuando exigimos mejor. Si crees en eso, suscríbete para más historias que exponen la verdad. Y recuerda, el verdadero poder es saber cuándo usar tu voz. Cuándo usar tu voz. Cuándo usar tu voz.